Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 7443-2025. Para ello daremos lectura al acta de audiencia. Lunes 25 de agosto del 2025. Audiencia pública de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por los señores vocales Ana Elizabeth Pérez Gutiérrez y Eri Joel Mendoza Merino. Expediente 7443, diagonal 2025.tcp. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Corporación GV del Perú, SAC, en el marco de la subasta inversa electrónica número 002-2025-EP, diagonal UO 00820, convocado el 7 de julio del 2025 por el Ejército Peruano UO 0820, Segunda División del Ejército, para la contratación de bienes o servicios comunes, adquisición de víveres para la cocción de alimentos del personal militar, profesionales de oficiales técnicos y suboficiales de la Segunda DE de octubre del 2025 a agosto del 2026. Ítem número 1, víveres secos. En representación del proveedor impugnante, Corporación GV del Perú, SAC, realizará informe de hechos el señor Ismael Edward Doyorso Velarde, identificado con DNI número 21522218. En calidad de tercer administrado, la empresa JE Inversiones Pacífico SAC realizará informe legal el señor José Luis Palomino Pérez, identificado con registro de Colegio de Abogados de Lima, número 71005. En representación de la entidad de Ejército Peruano, realiza informe de hechos el señor Ricardo Paul Rodríguez Ramírez, identificado con DNI número 45164718. Se deja constancia de que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra por el tiempo de 10 minutos al representante del impugnante Corporación GV del Perú a efectos de oralizar su respectivo informe de hechos. Tiene el uso de la palabra el señor Ismael Dalorzo Velarde. Muchas gracias, señor tribunal, presentes todos. Buenas tardes. En principio, es preciso señalar que la oferta de mi representada fue no admitida irregularmente por el oficial de compra, ya que cumplimos con presentar toda la documentación señalada en las bases del procedimiento para la admisión de ofertas. Sin embargo, de forma arbitraria, no se admiten nuestra propuesta. Por otro lado, mi representada incluyó en su oferta el registro sanitario número E450-1710 para validar el producto ofertado de harina de trigo. El mismo está autorizado para distribuir su producto en bolsas de papel crack doble pliego. Asimismo, debemos señalar que en la capacidad del peso autorizado de 50 kilos, se ha omitido la palabra en el registro sanitario kilogramo. Sin embargo, este error formal ya ha sido corregido en el mismo expediente y certificado del registro sanitario por DIGESA, el cual tiene como vigencia desde el 9 de enero del 2025 al 9 de enero del 2030. En ese contexto, solicitamos a su distinguido tribunal que nos conceda la subsanación del certificado del registro sanitario, ya que es un documento emitido por una entidad pública y antes del procedimiento de selección, 27 de diciembre del 2024, de acuerdo al numeral 78.1 y 78.2 del artículo 78 del nuevo reglamento. Ahora bien, con respecto a la observación a la oferta del adjudicatario, se puede verificar que para el producto ofertado de harina de trigo, se solicitaba en la base que cuente con una vida útil de 8 meses. Sin embargo, el adjudicatario presentó en su oferta un registro sanitario número E450-8122 para validar el producto de harina de trigo con una validez, con una vida útil de 6 meses. Por lo tanto, no cumple con tal exigencia señalada en la base del procedimiento. Sin embargo, con respecto al antes expuesto, tanto el adjudicatario como la entidad, en su informe técnico legal señalan que la vida útil
está relacionada con las especificaciones técnicas del producto y no con las exigencias señaladas en la ficha técnica, ni en los requisitos de calificación. Por lo tanto, no se pueden tomar en cuenta en un proceso de subasta inversa, lo cual no se ajusta a la verdad, ya que el mismo ente regulador que es Perú Compras, en su informe número 4 del 2025, con fecha 9 de junio del 2025, ha señalado lo siguiente. Ha señalado lo siguiente. Dicho registro debe estar debidamente especificado en las bases estándar del procedimiento de contratación y será objeto de verificación durante la ejecución contractual, especialmente al momento de la entrega del bien a la entidad contratante. En ese sentido, la exigencia de un plazo de vigencia mínima no vulnera ni resulta incompatible con el contenido de las fichas técnicas aprobadas por Perú Compras. En otras palabras, el plazo de la vida útil no desnaturaliza lo señalado en la ficha técnica. Por lo tanto, se debe cumplir ya que es una exigencia del área usuaria y tiene que ver directamente con el producto ofertado. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Gracias. Muy bien. A continuación, concedemos el uso de la palabra por un tiempo de 10 minutos al representante del tercero administrado, empresa JIE Inversiones Pacífico SAC, para realizar su informe legal. Tiene el uso de la palabra doctor José Luis Palomino Pérez. Muy buenas tardes. En representación del tercer administrado tenemos dos, en este caso, pretensiones: que se declare o que se confirme la descalificación o no admisión de la oferta del impugnante y se confirme la buena pro a mi representada. Siguiente, por favor. El tribunal puede verificar en el acta que la controversia de esta causa es respecto al incumplimiento que ha tenido el apelante en su registro sanitario de su producto harina de trigo. En este producto, harina de trigo, las bases, en este caso de esta subasta inversa electrónica, pedían y precisaban que el peso neto del envase tenía que ser de 50 kilogramos. Sin embargo, como se puede ver en la pantalla, en su registro sanitario que obra en su oferta, no se especifica de forma clara y objetiva que ese número de 50 que está encerrado en verde sea necesariamente en kilogramos. Entonces, al faltar la unidad de medida de kilogramos, entonces la entidad no tiene el alcance de su oferta si es 50 miligramos, 50 microgramos o es de 50 kilogramos u otro tipo de medida. Entonces, ante esa omisión de esa información en su registro sanitario, la entidad decidió en este caso, utilizó el término no admitir, pero en realidad tanto el apelante como mi representada sabemos que es una descalificación por un incumplimiento en el registro sanitario. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Y cuál es la base legal que le sirvió a la entidad para descalificar la oferta? Siguiente diapositiva, por favor. En la página 55, en la precisión 2, el tribunal puede verificar que la ficha técnica aprobada solicita que se acredite 3 características en el registro sanitario. Dice, precisión 2, el tipo y material de envase debe comprender o corresponder al autorizado en el registro sanitario. Y más abajo en esa ficha dice, precisión 2, la entidad debe indicar en las bases el peso neto del producto por envase, que es lo que le falta al apelante, y además debe indicar el tipo de envase y el material de envase. Y dice claramente, solo estas 3 características deben corresponder a lo declarado en el registro sanitario. Es decir, la entidad tenía que evaluar estas 3 características que sean igual al registro sanitario. ¿Cuáles son esas 3 características? El peso del envase, en este caso el tipo de envase y el material de envase. Siguiente, por favor. Entonces, al momento de revisar, y eso está también en la página 25, dice harina de trigo 50 kilogramos. Entonces, siguiente, por favor. Al momento de revisar, como se puede ver en el círculo en verde, no dice 50 kilogramos. Entonces, al no indicar 50 kilogramos y ser una de las 3 características que pide la ficha aprobada
en este caso que se acrediten con el registro y que deba coincidir, se declaró su descalificación. Siguiente, por favor. Entonces nosotros consideramos que está bien descalificado y que no procede la subsanación de oferta, porque en este registro sanitario ha sucedido un hecho particular. Si bien inicialmente en diciembre del año 2024, como se puede ver, se emitió un registro sanitario errado por parte de la planta y que obra en la oferta, el registro con el cual pretende subsanar el impugnante es un registro emitido, en este caso el 24 de julio del 2025, y la fecha de presentación de ofertas fue el 8 de julio del 2025. Entonces, si bien se trata, en este caso, de una corrección del registro, lo cierto es que el documento que le va a servir para subsanar ha sido emitido posterior a la presentación de la oferta. Siguiente, por favor. ¿Y cómo puede verificar y llegar a la verdad material el tribunal? Aquí está, en esta pantalla, los dos documentos con el cual el impugnante pretende subsanar. El que dice 27 de diciembre es el documento registro sanitario que ha presentado en su oferta. Ese registro sanitario, si se entra a la página web del DIGESA, tiene en este caso un trámite de corrección, ¿no? Que se le puso ahí recién la palabra kilogramos, pero ese documento corregido y con el cual pretende subsanar fue emitido el 24 de julio del 2025. Siguiente, por favor. Entonces, si se toma en consideración, siguiente, por favor, si se toma en consideración la fecha de emisión con el cual pretende subsanar, nosotros consideramos que no procede por ser emitido con fecha posterior a la presentación de la oferta. ¿Y cómo puede llegar el tribunal a la verdad material de este hecho? Si entra a la página web del DIGESA y pone el número de registro, va a verificar un historial sobre este registro. La primera vez que se emitió fue el 27 de diciembre de 2024, pero ese registro no tiene la unidad de medida kilogramos. Posteriormente, ya cuando se realizó la presentación de ofertas con el registro errado, se puede ver en la página web del DIGESA que se emite el 24 de julio el documento con el cual el impugnante pretende subsanar, pero al ser emitido posterior a la presentación de la oferta ya no procede la subsanación. Entonces consideramos que no procedería la subsanación por ese elemento o ese presupuesto. Y respecto a lo que nos cuestiona el impugnante, en este caso no tiene interés para obrar a estar descalificado, por lo tanto es improcedente su cuestionamiento, y sin perjuicio de ello nosotros consideramos que en el registro sanitario, según la precisión 2, solamente debe coincidir el peso neto del envase, el tipo de envase y el material del envase. Lo que nos cuestiona, al ser una especificación técnica y estar en una subasta, se presume el cumplimiento de esa característica técnica. En el registro solo se evalúa, según la ficha, el peso neto del envase, el tipo de envase y el material del envase. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Palomino. A continuación, concedemos el uso de la palabra al representante de la entidad, Ejército Peruano, también por un tiempo de 10 minutos. Tiene el uso de la palabra el doctor Ricardo Rodríguez Ramírez. Buenas tardes, señores del tribunal. Comenzando con lo primero que solicita la empresa apelante, que es sobre su descalificación. Ahí ellos aceptan el error material que se cometió ahí a faltar la unidad de medida en su oferta de la harina de trigo. Sin embargo, se optó por su descalificación, ya que de acuerdo a lo que hemos podido ver en la normativa que se va a señalar a continuación, era necesario que esté indicado lo que era su unidad de medida. Hay una resolución del Tribunal 799 del 2024 que menciona que dicho argumento no es compartido por el tribunal por cuanto el cumplimiento de un requisito o condición debe desprenderse de la literalidad del documento que lo sustenta y no en base a interpretaciones. Asimismo, también es importante recordar que es obligación de los postores que la información contenida en la oferta sea objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, de manera que permita conocer el real alcance del ofertado. A esto también agregar que hay un artículo del reglamento 78.2 que menciona sobre la subsanación. Ahí el apelante menciona que este error es subsanable.
para lo cual este artículo menciona de que son subsanables los documentos emitidos por entidades públicas y privadas, para lo cual dicen que debe realizarse siempre que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas. En este caso, ellos manifiestan que el error cometido material en su registro sanitario fue corregido con fecha anterior a la presentación de ofertas, en este caso 27 de diciembre. Sin embargo, al momento de que se realizó la evaluación de las ofertas, yo como oficial de compras evaluador ingresé al sistema de la página web a poder verificar en consulta de registros sanitarios de alimentos de Digesa cada uno de los registros sanitarios presentados por los postores para poder verificar y cerciorarme de lo que cada uno que presentaba en sus ofertas. En lo cual yo cuando pude verificar el registro sanitario que presentó la oferta Corporación GV, pude cerciorarme que el registro sanitario que tenía el error material era el de 27 de diciembre de 2024. Y no figuraba hasta ese entonces el registro sanitario corregido, que posteriormente al ya presentar el escrito de apelación, la empresa Corporación GV, pude volver a ingresar al registro a la página web y pude verificar que su registro sanitario ya había sido corregido y que tenía fecha de emisión de 24 de julio del 2025. Por eso lo pude cerciorar ya posteriormente cuando ya se presentó el escrito de apelación, porque inicialmente cuando realicé la evaluación de las ofertas, todavía figuraba el registro sanitario de 27 de diciembre cuando contaba con ese error material que se menciona. Por lo tanto, de acuerdo a lo que menciona el reglamento, y de manera literal menciona que deben ser emitidos con anterioridad a la fecha de presentación de ofertas, y esto ha sido emitido con fecha posterior a la presentación de ofertas. Es por eso que no se le pidió su sanación y no es válido su solicitud de que se le vuelva a calificar o se le pida subsanación a su oferta presentada. Y en lo que respecta al cuestionamiento también de la oferta del adjudicatario, en lo cual mencionan que se le debe descalificar por la vida útil, ahí también voy a hacer mención a lo que es el artículo 96.2 del reglamento, en el cual menciona que en el requerimiento de bienes y servicios comunes con ficha técnica no se pueden incluir requisitos de calificación adicionales o diferentes a aquellos contemplados en la ficha técnica. Entonces, en base a esto, la ficha técnica solamente menciona ciertas precisiones que la entidad debe indicar. En este caso, en la precisión 2, menciona que la entidad debe indicar solamente el peso, el tipo y el material de embarque. Entonces, de acuerdo a este artículo, menciona que los requisitos de calificación deben ser solamente los contemplados en la ficha técnica, y la ficha técnica solamente indica que la entidad debe precisar en el peso, el tipo y el material. Estas tres características deben corresponder a lo declarado en el registro sanitario. No menciona la vida útil. De ahí la directiva 006 de la subasta inversa electrónica, también en su numeral 6.1.6, disposiciones generales, también menciona que el área usuaria formula el requerimiento considerando el contenido de la ficha técnica correspondiente. A eso también vale mencionar que el requerimiento debe incluir la cantidad, el plazo, la forma y el lugar de entrega o la prestación del servicio y demás condiciones en las que debe ejecutarse la contraprestación, las cuales no deben desnaturalizar lo establecido en la ficha técnica del bien o servicio común correspondiente. Y asimismo, también el 6.2 de la directiva menciona que la entidad solo puede realizar precisiones en las bases de aquellas informaciones que se ha previsto en la ficha técnica, que debe ser objeto de dichas precisiones. En este caso, como les mencioné, la ficha técnica solamente menciona 3 características que debe la entidad precisar, y en los cuales no se encuentra la vida útil. De la misma manera, hay una opinión de la Dirección Técnica Normativa del OCE, número 27 del 2021, en el cual menciona que la unidad usuaria es la encargada de arreglar lo que son las características y requisitos funcionales del bien, y asimismo, de manera paralela, menciona que a ello que si se ha realizado la precisión para el caso de aquellos bienes y servicios que, previa verificación de que satisfagan las necesidades de la entidad, se encuentren incluidos en el listado de bienes y servicios comunes,
dado que la identificación y descripción de dichas prestaciones se encuentran uniformizadas y estableciendo que estos casos el requerimiento debe ser formulado considerando el contenido de la ficha técnica correspondiente, lo cual ya dispone de características técnicas y prestaciones específicas del bien o servicio. Eso quiere decir que nos debemos basar. En tal sentido, se precisa que la ficha técnica constituye el marco vinculante para la calificación, por lo cual la entidad no puede exigir requisitos adicionales distintos a lo que expresamente contempla la ficha técnica, dado que en esta ficha técnica se encuentran uniformizados la identificación y descripción de un bien o servicio común. Por ello, aunque el área usuaria incluyó como información complementaria lo que es la vida útil mínima del producto, dicho aspecto, si bien resulta relevante desde el punto de vista operativo y técnico, no constituye un requisito de calificación exigible en el marco de la ficha técnica. Por ello, su incumplimiento no puede ser causal de descalificación en la evaluación de los requisitos de admisión y calificación. Lo único exigible de manera literal y obligatoria, conforme a lo que dice la precisión 2 de la ficha técnica, es que el peso neto, el tipo y el material de envase corresponden a lo declarado en el registro sanitario. Como dice la ficha, literalmente son 3 características que deben corresponder a lo declarado en el registro sanitario. De igual manera, ahora nos vamos al artículo 96.3 del reglamento, en el cual también menciona que en la subasta inversa electrónica no se realiza la evaluación técnica de las ofertas. En este caso, podríamos mencionar que en lo que equivaldría a efectuar una evaluación técnica del bien, lo cual resulta improcedente, dado que dicho aspecto no se encuentra previsto en la ficha técnica como requisito de calificación. Por lo tanto, incorporar la vida útil como criterio de análisis constituiría una exigencia adicional, no contemplada en las bases estándar de la subasta inversa electrónica, desnaturalizando el procedimiento. Cabe precisar que la vida útil del producto sí es considerado como un factor de evaluación en otros tipos de procesos de selección, como licitaciones públicas y concursos públicos, en las cuales en las bases estándar se prevé expresamente en la sección específica, capítulo 4, factores de evaluación, la posibilidad de asignar un puntaje a dicho criterio. Sin embargo, en el caso concreto de las subastas inversas electrónicas, tal sentido no es aplicable ni evaluable, por cuanto no forma parte del marco normativo ni de los parámetros de la ficha técnica que regulan el tipo de procedimiento. Por lo cuanto, lo que la dependencia encargada de las anotaciones del Ejército es de la opinión que el recurso de apelación del apelante de la empresa corporación GB no es aplicable a lo que viene a ser el proceso de subasta inversa electrónica y lo que se recomienda al tribunal que declare infundado su recurso de apelación y se le confirme la buena prueba a la empresa adjudicataria, que en este caso sería Inversiones Pacífico SAC. Eso sería todo, señor del tribunal. Muchas gracias. Habiendo culminado esta primera parte de la audiencia pública, consulto al representante del impugnante si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, tiene 3 minutos para ello. Sí, señor presidente, gracias. En principio, qué bueno que esté el oficial de compra y la defensa de la adjudicataria. Bueno, claramente, este error material formal se ha producido por parte de IGESA, ¿no? Porque si hubiera, ha sido, este registro sanitario ha sido emitido el 26 de diciembre del 2024. Y IGESA ha subsanado el error de acuerdo al mismo registro, al mismo expediente del registro sanitario. Porque si fuera de parte del fabricante, hubiera una anotación, y lo sabe el doctor, hubiera una anotación o una extensión del registro, donde se paga un TUPA y se subsana el error, si hubiera sido de parte del fabricante. Pero este ha sido un error material formal de parte de DIGESA, que lo han subsanado efectivamente el mes de julio, ¿no? Del mismo año, de este año, 2025. Pero asimismo, eso es por una parte. Claramente está que el registro sanitario ha sido emitido el 26 de diciembre y es el mismo registro, es el mismo expediente y entonces debe ser subsanado. Pero aún más a ello, tanto el expositor de la entidad como el adjudicatario dijeron que había 3 características fundamentales en la ficha técnica, que era el tipo
el tipo y material del envase y el tipo del envase, el material del envase y el peso, ¿correcto? El tipo es bolsa, el material del envase es material de papel crack y el peso 50 kilogramos. Si nosotros vemos en nuestro registro sanitario, disculpe que no tengo una exposición para exponerlo mediante la cámara. Si ustedes vemos en la parte 2 del registro sanitario, se ayuda porque ellos tienen su exposición. En el numeral 2 del registro sanitario, o sea, en la segunda opción dice claramente que está autorizado en bolsa de papel crack de 50 kilogramos. O sea que en ese mismo registro también hay otra opción que cumple con el material, con el tipo de envase y con el peso solicitado por la entidad. Sin embargo, el oficial de compra no omitió ese tema, pero sí dice que no se puede, ¿no? No se puede ver la vida útil, pero sí omitió el tipo de envase, creando discrepancia. O sea, no, en este registro sanitario que es materia de discusión, en el numeral 2, en el número 2, en la opción 2, claramente hay un tipo, claramente dice acá, de 5 hasta 50 kilogramos, de 1.5 a 50 kilogramos en bolsa de papel craft. O sea, se cumple con los tres términos, o sea, con las tres especificaciones de la ficha técnica, que es el tipo de envase que es bolsa, el tipo de material que es papel craft y la medida de medida que son 50 kilogramos. Entonces, ¿por qué no se fijó él en esa segunda opción? Nosotros estamos pidiendo la subsanación, sí, porque también es un registro que ha sido emitido antes, pero también en el mismo registro que nosotros hemos puesto en nuestra oferta está lo que solicitaba la entidad. Ahora, como segunda parte, y lo voy a presentar en un escrito aparte, el mismo Perú Compras, que es la entidad reguladora, dice claramente acá, tal como se lo voy a decir. Dicho requisito debe estar debidamente especificado en las bases estándar del procedimiento de contratación y será objeto de verificación durante la ejecución contractual, especialmente al momento de la entrega del bien a la entidad contratante. En ese sentido, la exigencia de un plazo de vigencia mínima no vulnera ni resulta incompatible con el contenido de las fichas técnicas aprobadas por Perú Compras. Eso que en otras palabras quiere decir, dice, ¿no?, que la vida útil no desnaturaliza lo señalado en la ficha técnica. Por lo tanto, se debe de cumplir ya que es una exigencia de la usuaria y tiene que ver directamente con la validez del producto ofertado. Está claro. Si un producto requerido por la usuaria de 8 meses y le entregan un producto que está solamente validado para 6 meses, claramente no cumple, porque está directamente con el producto que se está ofertando. Por lo tanto, este dictamen de Perú Compras lo voy a asumir en un nuevo registro, en un nuevo escrito, en horas de la tarde. Eso sería todo. Gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, consulto al representante del tercero administrado si va a ejercer su derecho de réplica. De ser así, se le otorga el tiempo de 3 minutos. Sí, muchas gracias. Bueno, habiendo escuchado lo que ha señalado el impugnante, nosotros somos de la posición de que su registro sanitario no indica, en este caso, la unidad de medida del peso. Y es por eso que ese rubro o esa información sí era objeto de evaluación según la ficha técnica aprobada por, en este caso, las autoridades competentes. Y nuevamente, ha señalado que es el mismo registro, ¿no?, que por un trámite o un error de la entidad emisora, el DIGESA, se ha expedido el 24 de julio. Pero la norma es clara, en su reglamento se señala o sea, las cuestiones subjetivas o internas de quién fue el error, si del apelante o del mismo DIGESA, eso no es lo que evalúa, simplemente lo que se evalúa en base al principio de legalidad es cuándo fue emitido ese documento con el cual pretende subsanar. Y como se ha escuchado de la exposición de la entidad, al momento de la presentación de oferta, cuando se estaba evaluando, no había ninguna información en el DIGESA de que había un registro, en este caso corregido, emitido. Recién a raíz de la apelación es que la entidad se ha dado cuenta que se emitió el 24 de julio un documento corregido. Por ende, eso no es un documento idóneo que no cumple el presupuesto para la subsanación de ofertas. Nosotros consideramos que la decisión de la entidad
de no darle la oportunidad de subsanar es correcta, porque a la fecha de la presentación y de la evaluación no existía ese documento. Y respecto a lo que nos cuestiona, como se ha indicado en el artículo, en este caso 96.3, dice que en la subasta no se evalúa las especificaciones técnicas. Y en el documento técnico que va a presentar el apelante, por lo que se ha escuchado, eso se evalúa a la etapa de la entrega en la ejecución contractual. Entonces, consideramos que nuestra oferta no tiene ningún incumplimiento, ¿no? Si debería confirmar la descalificación del apelante. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Finalmente, consulto a los representantes o al representante de la entidad si va a ejercer derecho de réplica. También tiene para ello 3 minutos. Gracias, señor del tribunal. Como mencioné, al momento de la evaluación de las ofertas, yo verifiqué lo que era en el sistema y no figuraba lo que es el registro sanitario correctivo. Por lo tanto, por ese fue el motivo que no se le pidió subsanación. Si yo al momento de entrar a la página web hubiera verificado que sí existía ese registro sanitario y simplemente hubo una omisión en la presentación, hubiera solicitado que lo regularice. Pero ese registro, si bien es cierto, independientemente de quién haya sido el error, si haya sido de la empresa o de Digesa, esa gestión para que se pueda corregir el error fue hecho posteriormente a la presentación de ofertas y fue emitido con fecha posterior a la presentación de ofertas. Por lo tanto, por ese motivo no se le pidió subsanación y tampoco sería a favor de ellos que se le pueda dar la posibilidad de que pueda subsanar esa oferta. Y en el caso de lo que es la vida útil, como le mencioné en los artículos del reglamento y de la directiva, mencionan que yo me debo regir a lo que es la ficha técnica, netamente a lo que es la ficha técnica. Incluso yo, de manera personal, hice varias consultas al OCE y me acerqué personalmente al OCE para también hacer ese tipo de consultas. Y lo que me recomendaron era que me rija lo que dice la normativa, y lo que me dice la normativa, la directiva, el reglamento, es que yo me debo regir en lo que respecta a subasta inversa a lo que dice la ficha técnica. Y la ficha técnica solamente me precisa 3 cosas. No me precisa lo que es el tema de la vida útil. Por ese motivo no lo descalifiqué a la oferta Pacífico. Y como le digo, en el caso de subasta inversa, lo que dice la normativa, lo que me dijeron en las consultas al OCE, era que no debía descalificarlo porque no decía lo que es en el reglamento aplicar otro método de calificación que no sea lo que me indica la ficha técnica. Por algo en la ficha técnica ya está uniformizado lo que se debe requerir. Eso sería todo, señor del tribunal. Muchas gracias. Habiendo culminado esta segunda parte de la audiencia pública, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular preguntas. Doctora Ani Pérez. Buenas tardes, señor presidente. No tengo consultas para formular. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Erin Mendoza. Señor presidente, buenas tardes. Tampoco tengo consultas. Gracias. Muchas gracias, doctor. En mi caso, de igual modo, no voy a formular preguntas. Con ello vamos a dar por término la presente audiencia, agradeciéndoles a todos por su participación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias.